Bien, hermanos, buenos días. Vamos a comenzar porque ya se nos fueron 6, 7 minutos. Así es de que vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por este privilegio grande que nos das de poder compartir tu palabra, de poder compartir tu consejo, Señor. Te pedimos que abras nuestro oído espiritual, que abras nuestra mente espiritual esta mañana, para que todo lo que tú nos hables, Señor, sea de mucho beneficio para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos esta mañana, ¿verdad? Para que disfrutemos un poco el consejo del Señor. ¿Hay otros hermanos por ahí? Si no, pues empecemos, no hay problema. Bien, hermanos, pues hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hoy el hermano tiene su compromiso allá abajo, ¿verdad? Como saben, él va a predicar allá y me encomendó pues esta labor a mí. Quiero empezar este tiempo, hermano, contándoles una historia muy, muy preciosa de un hombre llamado Nicholas Winton. No sé si yo sé que más de alguno de ustedes ha escuchado la historia o la ha visto la historia. Es una historia muy, muy importante. Nicholas Winton, hermano, fue un hombre que nació en Inglaterra en 1909. A sus 30 años de edad era un hombre de negocios, un hombre corredor de la bolsa, de una familia acomodada, primeramente cristiano, un hombre que creció desde niño con una familia cristiana. Y Nicholas Winton a sus 30 años decidió, pues recibió una llamada de un amigo que necesitaba que lo ayudara en Checoslovaquia. Y él fue a ese lugar, y el detalle era que habían muchos niños. Ustedes recuerdan, en 1939 empezaba eso de la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba matando a todos los judíos, a niños, adultos, a quien mirara que fuera judío, pues que lo mataran. Esa era la orden de Hitler. Entonces en Checoslovaquia habían bastantes refugiados, bastantes niños solos, abandonados. Y este hombre pudo ver esa situación ahí. Un hombre, como le repito, acomodado, sin ninguna necesidad quizás de hacer lo que hizo, pero que en su corazón de hombre cristiano fue tocado y hizo una obra increíble. Este hombre hizo tantas cosas que hasta para poder trasladar a esos niños a otro lugar, hermano, y salvarlos de la muerte, tuvo que hacer sus contactos, ¿verdad? Porque él tenía muchos contactos de gente pudiente en Inglaterra que pudiera adoptar a esos niños. Pero para sacarlos había que sacarlos escondidos en tren o en avión de una u otra forma. Falsificó papeles y hizo una serie de cosas, hermano. Entregó su vida a salvar a esos niños. Y este hombre logró salvar 670 niños. Fueron un montón de niños, pero él logró sacar a esos niños que estaban ya destinados a la muerte. Y en 1988, hermano, cuando él ya tenía 78 años, en Inglaterra un medio de comunicación decidió hacerle un homenaje por lo que él había hecho. Pero él no sabía. Él llegó al homenaje, el auditorio grande, había mucha gente ahí. La que estaba dirigiendo el programa, pues, estaba haciendo una serie de preguntas acerca de lo que él había hecho. Y una de las preguntas que ella hizo fue: ¿cuántas personas hay aquí que cuando eran niños este hombre los salvó? Y lo increíble, porque él no sabía, lo increíble, lo asombroso de él es que cuando volteó a ver para los lados, vio que casi todo el auditorio se levantó de todos esos señores ya que él había salvado, ¿verdad? Cuando eran niños. Y él se quedó asombrado y obviamente fue conmovido su corazón y empezó a llorar, ¿va? Entonces la gente empezó a agradecerle todo lo que habían hecho. Ya había una serie de profesionales, ya hasta hombres pastores, evangelistas, y grandes profesionales. Y eso lo conmovió y conmovió a la sociedad, pues, realmente, porque fue un acto poderoso que hizo. Sin duda alguna, este acto no pudo haber sido hecho si el Señor no estaba en el corazón de este hombre, porque fue tocado por Dios. Él no tenía necesidad de eso, era un hombre cómodo. Él, de hecho, iba a unas vacaciones y dejó de tomar sus vacaciones por tomar ese llamado, ir a ayudar a ese amigo. Entonces, en base a eso, hermano, el tema que hoy vamos a tocar se titula
construyendo nuestro legado espiritual. Construyendo nuestro legado espiritual. De una u otra forma, hermanos, todos vamos a dejar un legado, ¿verdad? Por lo que somos o por lo que hacemos, ¿verdad? Alguien decía una vez, pucha, qué lástima, se murió el zapatero del barrio y era tan bueno arreglando zapatos, y como los pegaba y los entregaba bien aseaditos. Y todo el mundo decía lo mismo. Pues ese fue el legado que ese hombre dejó. Era un buen zapatero. Otro fue un buen albañil y dejó, él me hizo mi casa y qué bonita me la dejó y qué lástima que murió. Y así infinidad de gente que se dedica a cuantos oficios y cuantas cosas que dejan un legado. Pero ¿por qué el título de un legado espiritual? Porque un legado espiritual es más importante que cualquier otro legado, que cualquier otra cosa. Recuerde usted que nosotros somos seres espirituales y hemos sido creados para la eternidad. No somos seres que vamos a quedar aquí y ya, que este cuerpo muere y ya no. Somos creados para la eternidad. Y cuando construimos un legado espiritual que impacta generaciones, hermanos, estamos haciendo una labor como la que hizo este hombre. Lo único que este hombre la hizo física, que es tan importante, es espiritual también. El llamado de nosotros esta mañana es a construir un legado espiritual, a cambiar vidas. Amén. Entonces, vamos a tocar el primer punto. Hoy reflexionaremos sobre cómo dejar un legado espiritual que inspire a generaciones futuras. Número 1, un legado espiritual comienza con una relación íntima con Dios. Ahí empieza todo, con una relación íntima con Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 6, 5 hasta el 7, pero vamos a leer 6, 5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando usted y yo tomamos este pasaje bíblico, hermano, mire el principio, dice: amarás al Señor tu Dios. Cuando uno ama a alguien, hermano, ¿qué es lo primero que hace? Lo busca, tiene contacto con él, quiere estar solo con él, quiere tener intimidad con él o con ella. Porque eso es así cuando uno ama a alguien. Pues es igual en la vida espiritual. Por eso el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios. Primero que todo, con todo tu corazón, fuerza, alma y con todo. Porque de ahí, hermano, ahí es el principio, o ahí comienza un legado espiritual que va a impactar a otras personas. Hay un hombre en la Biblia, hermano, llamado Abraham. Ustedes seguramente conocen la historia de él. Abraham, un hombre cómodo también. Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham, hermano, sin ninguna duda, obedeció al Señor. Tomó sus cosas, su esposa y a quienes lo siguieron y tomó rumbo por el desierto. Solo obedeció y creyó. Era un hombre de fe. Y donde Abraham andaba, hermano, donde Abraham acampaba, ahí era de bendición. Donde él pisaban sus pies, esos lugares eran de bendición. A tal grado que cuando él llegaba a las ciudades o a los pueblos, no querían algunos que se viniera o que se fuera de ahí. Porque cuando él llegaba, todo fructificaba, era de bendición. Porque Abraham tenía una relación íntima con Dios. Y en ese trayecto de tantos años buscando la tierra que Dios le había prometido, todo el mundo miraba la relación que él tenía con Dios. No tenía hijos y Dios le promete un hijo a Isaac. Aún estando viejo y su esposa estéril, le promete un hijo. Y Dios se lo da. Y ese hijo empieza a crecer con Abraham y él veía las acciones de su padre. Todo lo que él hacía. Que cada cosa, que duda o problema o situación que él tenía, donde él iba primero, iba a la presencia de Dios. Y su hijo miraba el accionar. Creció viendo eso de su padre. A tal grado que él aprendió y creció de la misma manera. Pues un día Dios le dice a Abraham que le había costado tanto darle a su hijo Isaac. Y le dice: dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham, hermano, ni corto ni perezoso, tomó a su hijo, ya grande. La Biblia no lo menciona cuántos años, pero algunos estudiadores dicen que tenía entre 12 a 20 años. Otros dicen que tenía casi la edad de Jesús, 33 años. O sea, ya tenía conocimiento. Entonces Abraham lo agarra a su hijo, le pone la leña y agarran camino. El niño con la leña. El niño, digo yo, y no sabemos realmente cuántos
porque se cree que entre 12 a 20 años. Él tomó la leña y se fue con su papá. Pero en el camino, él le hace una pregunta al padre y le dice, papá, le dice, aquí va la leña, aquí va el fuego y el cabrito para el holocausto, le dice. Y Abraham le dijo, hijo, Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero. Y el niño, como había visto la fe de su padre, creció viendo la fe y la relación de Abraham con Dios. Él creció viéndolo, él aprendió eso y obedeció. El punto es que cuando llegan al monte donde Dios lo ordena, empieza Abraham a hacer el altar de piedra. Y después del altar iba la leña y después de la leña el sacrificio que se iba a hacer. Y cuando pone todo y pone al niño, el niño o el joven no dijo nada. ¿Por qué, hermano? Porque para él era fácil escapar, podía correr. Su papá no lo iba a alcanzar, era un anciano. Pero había aprendido el ejemplo de su papá. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Él había visto la intimidad que su padre tenía con Dios. Y cuando estaba a punto de degollar a su padre, dice que Dios envió al ángel y le dijo, detente, no hagas daño al niño. Y cuando volteó la espalda, estaba un cordero enredado en un matorral ahí para sacrificar. Dios había provisto, ¿verdad? Había provisto el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, hermano? Que esa relación íntima con Dios, hermano, nos lleva a demostrarle a otros, a enseñarle a otros, que cuando confiamos en Dios, o cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, Dios tiene respuesta para nosotros. Y dice aquí, Abraham dejó su tierra para obedecer a Dios. Fue probado al ofrecer a Isaac. Creyó cuando todo parecía imposible. Por eso Dios lo llamó su amigo. Oiga bien cómo lo llamó Dios. Era tanta la intimidad que él tenía con Dios que Dios lo llamó su amigo. Su legado fue la fe. Y la Biblia lo llama el padre de la fe. Entonces, un legado espiritual comienza con una relación íntima con Dios. Como le decía al principio, todos, donde Abraham iba, todos querían que él se quedara. Todos querían tener lo que él tenía. Y lo miraban y querían ser como él. Y aquí hay algo muy importante. Imagínese un faro, dice, en medio de una tormenta. El faro nunca sale a buscar los barcos. Simplemente permanece firme y alumbrando. Así debe ser un creyente, dice. No necesita llamar la atención. Su vida será una luz que otros seguirán. Simplemente con nuestra vida. Cuando usted y yo somos hombres y mujeres de relación con Dios, nuestra vida va a impactar a otros y van a querer tener lo que nosotros tenemos. No necesitamos hacer tanta bulla a veces, sino que con nuestra vida, con nuestro testimonio, nosotros podemos llamar la atención de otros. Amén, hermanos. Dice aquí, preguntémonos, ¿mi familia me ve orar? Porque estamos hablando de relación con Dios. ¿Mi familia me ve orar? ¿Mis hijos conocen mi testimonio? ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿Mis compañeros saben que soy cristiano? ¿Damos testimonio de eso? ¿Mis decisiones reflejan a Cristo? ¿Verdad? El legado comienza cuando Cristo gobierna nuestro corazón. Entonces, son preguntas que nos confrontan, ¿verdad? Que nos confrontan. Y como punto número dice, un legado espiritual se construye con fidelidad diaria. Esto es bien importante, fidelidad diaria. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Qué interesante es eso. Los grandes legados no se construyen en un día. Eso es valioso. Un legado no lo vamos a construir en un día. Se construye poco a poco, paso a paso, con pequeños detalles importantísimos que pueden cambiar, que transforman nuestra vida y transforman las de los demás. Se construye mediante pequeñas decisiones diarias. Y quiero leerle estas decisiones diarias que construyen un legado espiritual con fidelidad. Número 1 dice, leer la Biblia. Mire qué importante. Orar, congregarse, servir, perdonar,
permanecer fiel cuando nadie nos observa. Son, hermanos, son prácticas y decisiones diarias que si las tomamos van a hacer cambios poderosos en nuestra vida y en nuestra familia y en los demás. Y esto no es una imposición de un pastor, de un líder, de un hombre. No, no es imposición. Es un mandato de Dios para cada uno de nosotros que somos cristianos. Es un mandato de Dios para cada cristiano. Yo le voy a dar unas citas bíblicas aquí que demuestran, hermano, lo que Dios demanda de nosotros con respecto a estas decisiones diarias que tenemos que tomar para que nosotros podamos construir con fidelidad un legado espiritual. Leer la Biblia. San Juan 5 al 39. Dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hay vida eterna. Debemos escudriñar, Dios nos demanda eso, escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que hay o que está la vida eterna. Orar. 2 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Lo demanda Dios eso. No es cuestión de que alguien lo impone, sino que Dios lo demanda. Congregarse, dice, no dejando, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire qué tremendo. Entonces, qué importante es todo esto. Servir, el Salmo 102, el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. Y en Mateo 25, 31, 46, hermano, está una de las experiencias más gloriosas que va a impactar nuestra vida y la de los demás. Dice que el Señor, en el día del juicio, oiga bien esto, Él va a llamar a todas las naciones. Y como el pastor ordena, dice, a las ovejas y a los cabritos, así el Señor va a ordenar a las naciones, o sea, a la gente. A las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Así lo ordena el Señor. Y el Señor nos dirá, dice, vengan benditos de Jehová. Por cuanto me diste de comer cuando tuve hambre, me diste de beber cuando tuve sed. Me vestiste cuando estuve desnudo, me visitaste cuando estuve enfermo, me visitaste cuando estuve preso. Por cuanto hiciste eso conmigo, le dice, entra en el gozo de tu Señor. Y dice que le preguntarán, pero ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O preso y te visitamos? ¿O enfermo y te visitamos? ¿Cuándo? Nunca, no recordamos eso. Entonces el Señor dirá, por cuanto hiciste esto con uno de mis pequeños, es como que lo hayas hecho conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces vea el servicio, hermano, qué importante. Y a los que puso a la derecha le dirán lo mismo. ¿Y cuándo te vimos con hambre? Nunca, por eso nunca lo hicimos. Por cuanto no lo hiciste con ninguno de mis pequeños, te desecharé de mi boca. Es tremendo. Entonces, por eso, hermano, qué importante es construir nuestro legado espiritual con fidelidad diaria. Y hemos hablado de la lectura de la palabra, la oración, la congregación, el servicio a Dios y a los demás, el perdón, que es tan importante. Marcos 11, 25 al 26, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también el Padre os perdone. Eso es poderoso. Para que también el Padre os perdone. Debemos perdonar para que también el Padre nos perdone. Entonces, también dice permanecer fiel cuando nadie os observa. Ese es otro pequeño paso que tenemos que incluir en nuestra vida diaria para construir, hermanos, un legado con fidelidad. Mateo 6, de 3 al 4 dice, Dios te ve en lo secreto para recompensarte en lo público. Entonces, estas pequeñas actividades que nosotros podemos hacer diarias, hermano, van a construir un legado espiritual con fidelidad al Señor. Es importante tomarlas en cuenta. Hay una historia de Daniel, hermanos. Daniel dice que fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, pero Daniel era un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios, tenía intimidad con Dios. Tanto así que llegó a adivinar los sueños de los reyes. Al adivinar los sueños de los reyes, ellos lo llevaron a una posición, hermano, alta, casi ser el segundo del reino.
el rey tenía unos sátrapas, o sea, vamos a hablar de nuestro idioma, como unos asesores. Tenía 120 asesores. Y sobre esos 20 asesores puso a Daniel a mandar, a gobernarlos. Todos ellos se pusieron celosos por ellos. No les gustó la idea de que Daniel fuera el jefe de ellos. Entonces buscaban ocasión cómo hacer caer a Daniel para que el rey lo quitara de su puesto. Y la única ocasión que vieron es que Daniel oraba 3 veces al día. Y lo vieron, que todos los días 3 veces al día oraba. Oraba al Señor, oraba al Señor. Esta es la forma. Y obligaron al rey a firmar un edicto que el que se arrodillara a un dios fuera del rey y que le hiciera una petición a otro dios fuera del rey, fuera echado al foso de los leones. O sea, que la gente no podía ir a adorar o buscar a orarle a su Dios, sino que tenía que ir a orarle al rey. Y el que no hiciera eso, iba a ser echado al foso de los leones. Entonces llegó a oídos de Daniel eso. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Como era un hombre fiel a Dios, abrió sus puertas y sus ventanas para que lo vieran más. 3 veces al día oraba. Y llegó a oídos del rey, los sátrapas le dijeron: Daniel no cumple con lo establecido por ti, Señor, por tu mandato. Él ora 3 veces al día a su Dios. Entonces el rey amaba a Daniel, pero como ya había firmado el edicto, con pesar le dijo: traigan a Daniel. Y él lo llevó al foso de los leones y le dijo: Daniel, el Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, Él te libre, le dice. Y lo encerró con los leones. Al día siguiente, en la mañana, el rey se levantó y fue a ver al foso de los leones. Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le dijo: sí, Señor, aquí estoy. El Señor envió su ángel y selló la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y en ese momento, hermano, oiga bien, el rey se alegró y llevó a Daniel y firmó otro edicto. Y quiero que lo leamos, hermano, en Daniel 6, 25 y 26. Daniel 6, 25 y 26. Que dice: entonces el rey Darío escribió a todo el pueblo, a todos los del pueblo, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, el Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Mire qué increíble, qué transformación, hermano. Un pueblo pagano, un pueblo que no creía en Dios, que tenían otros dioses. Daniel pudo cambiar toda esa mentalidad, solo, hermano, por una actitud: fidelidad diaria. ¿Qué nos enseña Daniel aquí, hermano? Que cuando somos fieles al Señor, en esas pequeñas cosas que mencionamos, Dios puede hacer cambios poderosos en nuestra vida y en los demás. En este caso, no solo una nación, porque en esos tiempos el rey de Babilonia gobernaba casi el mundo. Una nación poderosa. Y firmó ese edicto que todos adoraran al Dios de Daniel, al Dios suyo y al Dios mío. Y la gente se convirtió al Señor. Entonces, mire todo lo que puede pasar, hermano, cuando nosotros construimos un legado espiritual con fidelidad diaria. Y ya dijimos cuál es eso, qué es lo que tenemos que hacer: leer, orar, congregarnos, servir, perdonar, permanecer fiel a Dios. Un escultor dice: golpea cientos de veces una roca, parece que nada sucede, pero llega un momento cuando la piedra finalmente se rompe. No fue el último golpe que la rompió, fueron todos los anteriores. Así trabaja Dios. No es el montón de golpes, no es el último golpe que rompe la piedra, fueron todos los anteriores. ¿Qué nos muestra con eso el Señor? Que cuando hacemos estas pequeñas cosas, hermano, las cosas en nuestra vida, en nuestra situación, van a cambiar. Pero tenemos que tomar este tipo de decisiones diarias, de practicarlas. Y ese sinnúmero de cosas, si las aplicamos con fidelidad, todo lo que usted crea que es imposible, Dios lo puede realizar. Entonces, eso nos enseña Daniel en esta enseñanza. Todas esas pequeñas cosas que no dejamos de hacer hacen grandes cambios. Si no las dejamos de hacer, van a hacer grandes cambios.
Y ya leímos cuáles. Cada oración, cada servicio, cada acto de obediencia va formando nuestro legado. Cada oración, cada servicio, cada obediencia va formando nuestro legado. Punto número 3. Un legado espiritual impacta generaciones. Mira qué importante. Impacta generaciones. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, hermano, fue un servidor de Pablo. Todos conocemos quién fue Pablo. Creo que después de Jesús no hay quien más haya predicado este evangelio como Pablo. Anduvo toda Europa, todo solo lo predicó. Se convirtió gente con él increíble. Y Timoteo era ayudante de él, era discípulo de él. Pero para Pablo, hermano, no fue difícil discipular a Timoteo, porque Timoteo desde niño había crecido en el cristianismo. Su abuela Loida, su madre Eunice lo habían instruido. Por eso dice el punto número 3, un legado espiritual impacta generaciones. Miren lo que podemos impactar, hermano. Cuando usted y yo le enseñamos a los nuestros, desde niños, desde pequeños, lo bueno y lo malo, o el camino de Dios. Podemos impactar, dice, 1, 2, 3 y hasta 4 generaciones pueden cambiar. Y para Pablo, como le repito, no fue difícil discipular a Timoteo porque ya venía formado de su abuela, imagínense. Dice que Loida era una mujer genuina, no fingida, auténtica. Fue una influencia espiritual para su familia, para su hija, para su nieto. Influyó en ellos. Eunice, la mamá de Timoteo, dice, era una mujer cristiana casada con un griego, hermano. Que eso es admirable también porque los griegos tenían otros dioses, otras costumbres. Pero esto no impidió que Eunice le enseñara el camino de Cristo a Timoteo. No impidió eso. Qué importante es eso, hermano. Que nada nos pueda impedir, porque hay cosas que se van a poner enfrente a veces nuestras, para no enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro amigo, a nuestro pariente, quien sea, enseñarle el camino del Señor. Hay cosas que se impiden. A veces nuestra propia mente nos bloquea y no nos permite llevar el consejo a otro, porque nuestra propia mente nos bloquea. A veces hay personas que se interponen en eso, pero no permitamos, hermano. Que así como este hombre, como estas mujeres, impactaron 3 generaciones, y estoy seguro que 4, porque Timoteo debe haber tenido su familia y ha de haber instruido a sus hijos también. Impactó 4 generaciones. Entonces, hermano, un legado espiritual impacta generaciones. 3 generaciones, una misma fe. Quizá Loida nunca imaginó que su nieto llegaría a ser pastor, colaborador del apóstol Pablo, pero Dios sí lo sabía. Mire, llegó a ser pastor ese niño. ¿Todo por qué, hermano? Por la influencia de su abuela y la influencia de su madre. Esto es bien importante. Y dice, nunca subestime una oración por su hijo. Nunca la subestimemos. Ya puede estar pequeño, puede estar grande. Nunca subestime esa oración. Usted y yo debemos de estar clamando por nuestros hijos, abriéndoles camino espiritual a nuestros hijos, ensanchando el camino de nuestros hijos. Nunca subestimemos una oración, porque son poderosas, hermano. Esas oraciones que usted y yo hacemos por nuestros hijos son poderosas y cambian vidas, y cambian camino, trastornan al enemigo, quitan todo tropiezo, todo obstáculo que puede impedir el camino de nuestros hijos. No subestime nunca una oración por sus hijos. Crea que Dios está haciendo algo ahí. Y no solo por sus hijos, por su familia y por sus seres queridos. No la subestime. Crea que Dios está ahí. Hay una experiencia en la Biblia de una mujer llamada Ana. Ana era la mujer de Elcana. Este hombre tenía 2 mujeres. En esos tiempos era permitido. ¿Cómo hacían? No sé. Pero era permitido tener 2 mujeres o más. Y con una tenía hijos. Y con Ana no pudo tener hijos. Entonces la otra mujer la humillaba, la bochornaba. Solo conmigo tiene hijos, con vos no tiene hijos. No le vas a poder dar hijos a este hombre, solo yo. Oye, imagínense el pleito de mujeres. Y esta mujer se sentía humillada. Y un día, hermano, esta mujer se humilló ante Dios.
E hizo una oración, hermano, que cambió tantas cosas. Y le dijo al Señor, Señor, si me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida a ti, que te sirva a ti. Y Dios escuchó esa oración, hermano. Esa mujer era estéril. Y cambió todo. Y le dio un hijo. Y cuando ese hijo nació, hermano, lo primero que ella hizo, cuando ella lo destetó, pues presentarlo ante el sacerdote, entregárselo, que fuera criado en la palabra del Señor. Y este hombre, hermano, llegó a ser juez de Israel. Un juez era como un presidente, porque en esos tiempos no habían reyes, o como un rey. Llegó a ser el máximo, el que controlaba todo en Israel. Fue el hombre que ungió, después de que pidió un rey, a Saúl y a David. Fue un profeta. O sea, alcanzó, mire todo lo que puede alcanzar, hermano, una oración por nuestra familia, por nuestros hijos. Samuel, ¿yeah? Entonces, qué importante es eso. Entonces, por eso nos dice, no subestimemos nunca una oración por un hijo. Estemos clamando por nuestros hijos. Es más, estamos llamados a eso. No importa cómo sean. Puede ser el tremendo, pues es normal, pasa en la vida. Pero oremos por ellos, abrámosles camino, porque Dios va a hacer cosas grandes. Dice aquí también, nunca subestimes un consejo bíblico. Nunca subestimes un consejo bíblico. No dejemos de darle un consejo bíblico a una persona, a un hijo, a un pariente, a quien sea. Dale un consejo bíblico. Yo recuerdo, hermano, cuando yo vine a Cristo, antes de venir a Cristo, yo tenía un primo que donde me miraba, hermano, me seguía y me citaba la palabra. Mirá, la palabra dice esto y la palabra dice esto. Y yo ya hasta me la escondía. Y se ponía a leerme la Biblia y yo, así. Pero no le hacía caso. No le hacía caso. Pero un día, hermano, quizás años pasaron y yo sentí la necesidad de Dios en mi vida. Y el primero que se me vino a la mente fue él, mi primo, que me daba la palabra. Y el primero que llamé fue a él. Me fui con él a la iglesia, acepté a Cristo hasta el día de hoy, 1999. Entonces, hermano, nunca subestimemos una palabra o un consejo bíblico. Démosle un consejo a alguien, hermano. No pensemos que no, si este es el diablo. O este no va a escuchar, este no es el caso. Dígale, hermano, que allá quizás usted o yo no estemos, pero va a causar algo en esa vida. Y eso va a tener un premio en el cielo para usted. Cuando ganamos a alguien para Cristo, hermano, hay fiesta en el cielo. Y hay galardones para usted y para mí. Entonces vea qué importante, hermano, darle un ejemplo o darle una palabra bíblica a la gente. Su compañero de trabajo, su pariente, su vecino, quien sea. Dele un consejo bíblico. Que lo rechace no importa. Que usted no está agradándolo a él, usted está agradando a Dios. Y él va a entender. Nunca subestimes un ejemplo piadoso. Un ejemplo piadoso. Cuenta de un hombre que todos los días, hermano, él trataba de llegar 5 minutos antes de las 12 a su casa a almorzar. A lunch, que decimos. Porque a esa hora llegaba un señor, un anciano, a quien él le daba comida. A esa hora llegaba el anciano. Si ya llegaba a las 12:05, el anciano ya no estaba, se iba porque iba a buscar en otro lado. Era así. Entonces, ese hombre, hermano, por darle a ese señor, él estaba allá 5 minutos antes de las 12 y siempre le daba. Pero un día, hermano, lo agarró la tarde. Lo agarraron a las 12:05. Llegó a las 12. Iba en su carro llegando a su casa y eran 12:05 y miró y se parqueó. Y dijo, ya no va a estar este señor. Y la sorpresa de él es que el hijo de él le estaba sacando la comida al anciano, dándole la comida. Y lo impactó eso. Porque, hermano, un ejemplo piadoso impacta a otros también. Y su hijo aprendió. Veía al padre haciendo eso y aprendió a ser piadoso con los demás. Entonces, qué importante, dice, nunca subestimes un ejemplo piadoso, nunca subestimes un consejo bíblico, nunca subestimes una oración por tus hijos o por alguien más. Dios trabaja por generaciones, hermano. Se cuenta que un anciano, maestro de escuela dominical, enseñó durante más de 40 años. Nunca predicó, dice, en ningún auditorio, en un lugar grande. Él predicó durante 40 años, pero solo a niños de escuela dominical. Qué increíble eso. Después de su muerte, descubrieron que varios de sus alumnos habían llegado a ser pastores, misioneros y evangelistas. Un hombre que dedicó 40 años, hermano, a dar clases en la escuela dominical.
Se dieron cuenta después de que él murió, que muchos habían sido pastores, misioneros y evangelistas. O sea, un legado espiritual, hermano, impacta generaciones. Lo que usted pueda estar haciendo por algo, quizás no lo vea, pero los resultados se van a ver allá. Un día los vamos a ver desde el cielo. Un día, porque dice que Dios nos va a presentar imágenes, hermano, de lo que hemos hecho. Y nos va a decir, esto hiciste, mira. Y esto no hiciste. Entonces, qué importante, hermano. Un legado espiritual impacta generaciones. Número 4. Tenemos un ratito. El legado también alcanza a quienes no son nuestra familia. Jesús llamó a 12 hombres comunes durante 3 años. Durante 3 años caminó con ellos. Les enseñó. Los corrigió, los formó. Y hay un ejemplo, hermano, de esto en la Biblia, de cómo Dios formó a estos hombres. Y allá en su casa lo lee. Lea Mateo 5, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El título es el Sermón del Monte. Ahí se va a dar cuenta usted, hermano, todo lo que Dios le enseñó a sus discípulos, hermano. Porque un legado también alcanza a quienes no son nuestra familia. Y los cambió, los transformó. Quizás no había ni un pariente de Jesús ahí. Se cree que sí y otros dicen que no. Pero Jesús no vio parentesco ni nada. Él les enseñó a todos. Y hablando de esos 12, pero cuando Jesús predicó se convertían miles de personas que se iban para otros lugares quizás y allá llevaban esa palabra. Porque no anduvo haciendo acepción de personas. No hagamos acepción de personas, hermano. Porque un legado espiritual también se construye alcanzando a otras personas que no son nuestra familia. Así se construye el legado también. Entonces, hablemosle a quien sea, a cualquier persona, por bonito, feo, flaco, gordo, alto, chaparro, trigueño, blanco, como sea, hermano, pobre, rico. A todos tenemos que hablarle la palabra del Señor. Si quieren entenderla, ese es su problema. Pero debemos llevar el consejo. Aparte, que como cristianos es un mandato de Dios también. La Biblia dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces es un mandato del Señor. Después de su resurrección, ellos cambiaron el mundo. Oiga bien, esta gente que el Señor discipuló cambiaron el mundo. El mejor método de enseñanza sigue siendo invertir tiempo en otras personas. Es el mejor método de enseñanza. A veces invertimos tanto tiempo en cosas que no tienen sentido, hermano. Nos miramos 3, 4 películas o andamos aquí, andamos allá. Pero el mejor tiempo, la mejor forma de invertir es dándole tiempo a los demás, llevándoles este consejo, llevándoles la palabra del Señor. Es la mejor forma que podemos invertir nuestro tiempo. Pablo hizo lo mismo con Timoteo, invirtió tiempo en él, lo enseñó. Elías con Eliseo. En Primera de Reyes 19, 15 y 16, Dios ordenó a Elías ungir a Eliseo como profeta. Es otra historia, no nos va a dar tiempo para contarla. Moisés con Josué lo tomó. Dice Éxodo 24:13 que Josué fue servidor de Moisés, lo preparó para conquistar. Ahí estaba, dedicaron tiempo a la gente. Y cuando le dedica tiempo a una persona, usted y yo dedicamos tiempo a una persona, cosas maravillosas puede. Josué conquistó, Eliseo también profetizó. Y Bernabé dice con Pablo, Hechos 13, 2 y 3 dice, Bernabé fue mentor y protector de Pablo. Entonces, vea qué interesante es todo. Hoy necesitamos creyentes que discipulen a otros. No basta con llenar templos, hay que formar discípulos. No basta con llenar templos, hay que formar discípulos. Bien, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios, esperando siempre que tomemos en cuenta estos consejos, hermanos, que son muy importantes para nuestra vida. Recuerde esto, quizás la próxima vez continuemos con este mismo tema, porque no nos dé el tiempo. Recuerde algo, hermano, un legado espiritual comienza con una relación íntima con Dios. Un legado espiritual se construye con fidelidad diaria, ya hemos hablado de eso. Un legado impacta generaciones. Así es de que Dios les bendiga.
Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.